Extrusión y estirado de alambres y barras. La extrusión es un proceso deformado por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un troquel para darle forma a su sección transversal. El proceso puede parecerse a apretar un tubo de pasta de dientes. La extrusión data de 1800. Las ventajas de los procesos modernos incluyen: 1. Se puede extruir una gran variedad de formas, especialmente con extrusión en caliente. Sin embargo, una limitación de la configuración geométrica es que la sección transversal debe ser la misma a lo largo de toda la pieza. 2. La estructura del grano y las propiedades de resistencia se mejoran con la extrusión en frío o en caliente. 3. Son posibles tolerancias muy estrechas, en especial cuando se usa extrusión en frío. 4. En algunas operaciones de extrusión se genera poco o ningún material de desperdicio. Tipos de extrusión. La extrusión se lleva a cabo de varias maneras. Una forma de clasificar las operaciones es atendiendo a su configuración física. Se distinguen dos tipos principales: extrusión directa y extrusión indirecta. Otro criterio es la temperatura: en frío, en tibio o en caliente. Por último, el proceso de extrusión puede ser continuo o discreto. Extrusión directa. Se ilustra con un tocho de metal que se carga sobre un recipiente y un pisón comprime el material forzándolo a fluir a través de una o más aberturas en un troquel, al extremo opuesto del recipiente. Al aproximarse el pisón a troquel, una pequeña porción del tocho permanece y no puede forzarse a través de la abertura del troquel. Esta porción extra, llamada tope o cabeza, se separa del producto, cortándola justamente después de la salida del troquel. Un problema en la extrusión directa es la gran fricción que existe entre la superficie del trabajo y las paredes del recipiente, al forzar el deslizamiento del tocho hacia la abertura del troquel. Esta fricción ocasiona un incremento sustancial de la fuerza requerida en el pisón para la extrusión directa. En la extrusión directa se pueden hacer secciones huecas por medio del proceso, que se puede ilustrar en otras empresas. El tocho inicial se separa con una perforación paralela a su eje. Extrusión indirecta, también llamada extrusión hacia atrás y extrusión inversa. El troquel está montado sobre el pisón, en lugar de estar en el extremo opuesto del recipiente. Al penetrar el pisón en el trabajo, fuerza al metal a fluir a través del claro en una dirección opuesta a la del pisón. Como el tocho no se mueve respecto al recipiente, no hay fricción en las paredes del recipiente. Por consiguiente, la fuerza del pisón es menor que en la extrusión directa. Las limitaciones de la extrusión en directo se deben a la menor rigidez del pisón hueco y a la dificultad de sostener el producto extruido tal como sale del troquel. La extrusión indirecta puede producir secciones huecas. En este método, el pisón presiona en el tocho forzando al material a fluir alrededor del pisón y tomar una forma de copa. Hay limitaciones prácticas en la longitud de la pieza extruida, que pueden resolverse por medio de este método. El sostenimiento del pisón se convierte en un problema a medida que la longitud de trabajo aumenta. Extrusión en frío o en caliente. Dependiendo del metal de trabajo y de la magnitud de la deformación a que se sujete el material durante el proceso. Metales típicos que se extruyen en caliente son aluminio, cobre, magnesio, zinc, estaño y sus aleaciones. Estos mismos materiales se extruyen alguna vez en frío. Las aleaciones de acero se extruyen usualmente en caliente, aunque los grados más suaves y más dúctiles se extruyen algunas veces en frío. Por ejemplo, los aceros de bajo carbono y aceros inoxidables. El aluminio es probablemente tal ideal para extrusión en frío o en caliente. Muchos productos comerciales de aluminio se hacen por este proceso.
por ejemplo, perfiles estructurales y marcos para puertas y ventanas. La extrusión en caliente involucra el calentamiento previo del tocho a una temperatura por encima de su temperatura de cristalización. Esto reduce la resistencia y aumenta la ductilidad del metal, permitiendo mayores reducciones de tamaño y el logro de formas más complejas con este proceso. Extrusión en frío. En general, la extrusión por debajo de su temperatura de cristalización se usan para producir piezas discretas, frecuentemente en forma terminada. En general, la extrusión en frío también puede ser indicada como extrusión por impacto. Se le da este término a la extrusión fría de alta velocidad. La extrusión en frío a temperatura ambiente elimina también la necesidad de calentar el tocho inicial. Procesamiento continuo versus procesamiento discreto. Análisis de la extrusión. Un parámetro importante es la relación de extrusión, también llamada relación de reducción. La relación se define como Rx igual a O sobre AF, donde Rx, relación de extrusión, es igual al área de la sección transversal del tocho inicial, sobre el área final de la sección recta de la pieza extruida. La relación se aplica tanto para la extrusión directa como para la indirecta. El valor de Rx se puede usar para determinar la deformación real de la extrusión, ya que la deformación es igual al logaritmo natural de Rx. También se encuentra la presión aplicada por el pisón para comprimir el tocho a través de la abertura del troquel, que se define y se puede calcular bajo la suposición de deformación ideal, sin fricción ni trabajo redundante, que sería presión igual a Y final sobre el logaritmo natural de Rx, donde YF es el esfuerzo de fluencia promedio durante la deformación. Por conveniencia, se vuelve a expresar la ecuación YF igual KE a la N sobre 1 más N. De hecho, la extrusión es un proceso sin fricción, y las ecuaciones anteriores subestiman totalmente la deformación y la presión en una operación de extrusión. La fricción existe entre el troquel y el material de trabajo, a medida que el tocho se comprime y pasa a través de la abertura del troquel. En la extrusión directa, también existe la fricción entre la pared del contenedor y la superficie del tocho. La fricción aumenta la deformación experimentada por el metal. Por tanto, la presión real es mayor que la obtenida en la ecuación, que supone una extrusión sin fricción. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Heidi Andrea Cuellar Cruz, estudiante del grupo 01 de Análisis de Producción y Manufactura. Les continuaré hablando sobre lo que son instrucciones. En este caso, troqueles y prensas de instrucción. Primeramente debemos conocer qué es un troquel. En general, troquel se define como una pieza con filo que se utiliza para hacer recortes en piezas, ya sea metal, cuero, papel, etc. Pero ya aplicado en el ámbito industrial se define como una herramienta que es colocada sobre una prensa mediante la cual se pueden hacer diferentes cosas, como sería en este caso extrusión, cortado, picado, etc. Ya aplicándolo, esto se necesitan tomar en cuenta factores muy importantes, los cuales son el ángulo del troquel y la forma del orificio. Para cuando tenemos ángulos menores, el área superficial del troquel aumenta, así como también la fricción de la interfaz troquel-tocho. Tocho se conoce como una barra o un lingote de acero que aún no ha sido tratado. Por lo general no tiene tamaños muy grandes. Bueno, siguiendo, a mayor fricción significa que ocurre una mayor fuerza en el pistón. Por otra parte, esto hace que ocurra turbulencias del flujo del metal durante la reducción y también un incremento de fuerza requerida en el pistón. Continuando, para que exista un ángulo óptimo del troquel, es necesario tomar en cuenta diversos factores, como lo son el material de trabajo, la temperatura del tocho y la lubricación. En consecuencia, es difícil determinarlo para un trabajo de extrusión. La forma de un edificio del troquel
afecta la presión requerida del pistón en una operación de extrusión. Una sección transversal compleja requiere más presión y fuerza que una sección circular. El efecto de la forma del orificio troquel puede valorarse por el factor de la forma, definido como la relación existente entre la presión requerida para la extrusión de una sección transversal versus la extrusión que se requiere para una sección redonda de la misma área. Eso se puede expresar mediante una forma que es K es igual a 0.98 más 0.2 factor de el área transversal sobre el área circular elevado a la 2.25. Esto tomando en cuenta de que solo es muy teórico, dejando de lado los valores prácticos que se están tomando en cuenta. Estirado de alambres y barras. En el contexto de los procesos de deformación volumétrica, el estirado es una operación donde la sección transversal de una barra, varilla o alambre se reduce el tiral del material a través de la abertura de un troquel. Las características generales de este proceso son muy similares a la extrusión. La diferencia es que el estirado, el material se jala a través de un troquel, mientras que en la extrusión se empuja a través de él. Básicamente se hace lo contrario. Aunque la presencia de fuerzas de tensión es obvia en el estirado, la compresión también juega un papel muy importante, ya que el material se comprime a través de la abertura del troquel. Por esta razón, la deformación que ocurre en el estirado se llama algunas veces compresión directa. En una operación de estirado, la modificación en el tamaño del trabajo se da generalmente por la reducción del área definida como R, que sería reducción área inicial menos área final sobre área inicial. En el estirado de barras, estirado de varillas y en el estirado de alambre de diámetro para operaciones de recalcado y forjado de cabeza se usa el término draft para denotar la diferencia de tamaño antes y después de procesar el trabajo. El draft simplemente es la diferencia entre los diámetros original y el diámetro final, por lo que quedaría draft es igual a DO, que sería inicial, menos DF. Continuando hablando sobre el análisis del estirado, como bien sabemos, ahorita las partes que le he dado al inicio son como bien teóricas. Siguiendo con lo teórico van los cálculos, que más adelante veremos cuál es su variación entre los cálculos teóricos y los cálculos reales. Pero primeramente la deformación real puede definirse como es igual al logaritmo natural del área inicial sobre el área final. El esfuerzo que resulta de esa deformación puede calcularse a través de la fórmula phi es igual a y sub f por e, donde y sub f es igual a k por pn más 1 más n, que es una fórmula que más adelante se las van a dar, eh, significa el esfuerzo de la afluencia promedio. Basándonos en el valor de la deformación de la ecuación, debido a que la fricción está presente en el estirado y aunque en el metal de trabajo experimenta deformación no homogénea, es decir, no se está manteniendo constante, el verdadero esfuerzo es más grande que la proporcionado por la ecuación antes, que sería la de y sub f. Además de la relación que existe entre área inicial versus área final, otras variables tienen influencias en el proceso del estirado, los cuales, como ya antes les había mencionado, el ángulo del troquel y el coeficiente de fricción de interfaz trabajo-troquel. Reducción máxima por base. Si la reducción es lo suficientemente grande, los esfuerzos del estirado excederían la resistencia a la afluencia del material que sale. Es decir, si aplicamos una reducción más grande de lo que deberíamos, cuando salga nuestro producto o nuestro material vamos a obtener de que posiblemente sí se vea como querramos. Pero recordemos de que esto no se va a ocupar solo para verlo, sino que lo vamos a aplicar en la industria. Entonces, muchas veces pueden ocurrir desastres o algo por que esto no se tomaron los cálculos necesarios para hacerlo. Cuando esto pasa, el alambre del estirado simplemente se alarga, en lugar que el nuevo material se comprima a través de la abertura del troquel, porque hay que recordar que la intención de esto es hacerlo más corto, en lugar de seguirlo alargando. Para que el estirado de un alambre sea exitoso, el esfuerzo máximo del estirado debe ser menor que el esfuerzo de la afluencia del material que sale. Es fácil determinar este esfuerzo de estirado máximo posible mediante la reducción que se tiene que hacer mediante bajo ciertas suposiciones. Como les mencionaba, esta es la parte teórica. Como se pueden observar, las fórmulas que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos E es igual a 1, recordemos que es un número irracional que vale 2.7183,
dice que tiene que ser igual que este. Si se fijan, tenemos área inicial, área final, que serían las ecuaciones que les había mencionado en un inicio en el tema anterior. Vaya, entonces si queremos, por ejemplo, calcular el final, tenemos que despejarlo. Nos quedaría área final es igual a área inicial sobre E, o bien sustituimos ese E por 2.7183. La reducción máxima posible es R máximo es igual a E menos 1 sobre E, que esto nos daría un valor de 0.6332. Esto, como les mencioné, es meramente teórico. Sin embargo, aquí también se están ignorando lo que son los efectos de fricción del trabajo redundante que podría reducir el máximo valor posible. Yo les hablaré acerca de la práctica de estirado. El estirado se realiza generalmente como una operación de trabajo en frío. Se usa más frecuentemente para producir secciones redondas, pero también se pueden estirar secciones cuadradas y de otras formas. El estirado de alambres es un proceso industrial importante que provee productos comerciales como cables y alambres eléctricos. También las ventajas del estirado en estas aplicaciones son estrecho control dimensional, buen acabado de la superficie, propiedades mecánicas mejoradas como resistencia y dureza. En esta imagen podemos apreciar el estirado de barras, que consiste en una máquina llamada banco de estirado y consiste en una mesa de entrada. Aquí podemos ver que se coloca el material a estirar o trifilar. Pasa por un bastidor de datos. También tenemos el armazón de salida, las barras que ya están pasando por el bastidor de datos, la corredera y que lo acciona el cilindro hidráulico. Esto es lo que acciona la corredera para que las barras continúen el proceso. En esta otra imagen podemos ver el estirado de alambres, que aquí podemos ver el alambre inicial en forma de rollo que pasa por el tambor cabrestante y mantiene múltiples vueltas de alambre. También podemos ver la caja de lubricación y el dado de estirado o trifilete. Aquí podemos ver que pasa por otro tambor y se le aplica una fuerza en todo eso para finalmente termine ya estirado el material que vamos a aplicarle, en este caso un alambre. A continuación veremos un video acerca del proceso del estirado. Este proceso es acerca de un alambre de cobre. Este alambre se puede utilizar en su uso eléctrico en diferentes industrias. Aquí se ve que la máquina, las poleas llevan al alambre de cobre a la máquina trifiladora. Aquí vemos que su diámetro y área transversal es reducida por, por el dado de estirado o el trifilete. El alambre obtenido después sometido a un proceso para después devolverle las propiedades eléctricas y mecánicas que perdió en el proceso del trifilado o estirado. Y básicamente ese es el proceso del estirado de un alambre de cobre que se puede utilizar para la industria eléctrica. Y para terminar el estirado de tubos. El proceso de estirado se puede usar para reducir el diámetro o el espesor de la pared de tubos y tuberías sin costura, después que se ha producido el tubo inicial por medio de alguna otra operación, como extrusión. El estirado de tubos se puede llevar a cabo con o sin mandril. El método más simple no usa mandril y se aplica para la reducción del diámetro. Aquí podemos ver que el tubo inicial tiene un diámetro y un área transversal dada. Aquí se aplica el proceso de estirado de tubo pasando por la hilera
y vemos que aquí el tubo inicial es diferente al tubo final. Esto es porque aquí ya se produjo un estirado o un trifilado de tubo, y aquí podemos ver la diferencia de un tubo inicial con un diámetro y un área transversal dada que disminuyó al final.